vienen atacando! ¡Abran la puerta y cúbranme! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Acelera! ¡Que se nos van! ¡Quédate aquí abajo! ¡No te muevas! ¡Cuidado, no dispares! ¡Párenle! ¡Nos van a matar! ¡Acelera! Todos ustedes, una bola de inútiles. No les puedo confiar absolutamente nada. Muy buenos para cuadrarse, pero no saben hacer nada. Ninguno de ustedes. ¡Tú ya! ¡Habla! Ya te contesté todo lo que me Mételo. preguntaste. Esto lo vas a pagar. Lo que no se dio fue mi rescate. Pero ya pronto. Nunca, ¿me entiendes? Nunca vas a salir de aquí. Ven acá. Ven acá. Ven acá. A tu lado. ¿Quieres ver quién está aquí adentro? ¿Es mi papá? No sé. Tú dímelo. Llévatelo. Mételo otra vez. Lástima que nunca más lo vas a volver a ver. Porque tú te vas a quedar encerrado aquí. Mi hermano va a venir por mí. Mi hermano va a venir por nosotros. ¿Por qué la Guardia Nacional y no el Ejército, secretaria? Fue una decisión táctica. La Guardia Nacional estaba más cerca y lista para atacar. ¿Y quién habló en contra de los Chemitas y de los Casillas? Es información confidencial. No la puedo divulgar, lo siento mucho. ¿Está insinuando que hay un soplón dentro de cualquiera de las dos estructuras delincuenciales? Yo no estoy sugiriendo eso. Se hizo todo un operativo para capturar un narco y no se capturó ni se dio de baja ninguno. ¿No sería mejor permitir que el gobierno de los Estados Unidos se encargue de esto, como lo quiere su presidente? Entonces, ¿tú crees que fue el parcero el que le dio el pitazo a los gringos? Tuvo que ser él. Y como los gringos me la tienen jurada, pasaron esa información a la presidenta y me saltaron otra vez. Mira cómo son las cosas. Al final, la Mariela terminó en la cárcel. Deberías ir a visitarla. ¿Qué fregados te pasa? ¿Que no ves la gravedad de lo que está pasando? Digamos que me dio un gustito. Saldé una vieja deuda que tenía. A mí me valen tus deudas. Ahora presta atención. Ya sabemos dónde está la caleta de los Casillas. Pero no va a estar fácil sacar eso de ahí. Seguro reforzaron la vigilancia. No te preocupes. Tú dime y vamos armados hasta los dientes y los fumigamos. ¡No! 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 Primero vamos a sacar de una buena vez por todas a Ismael del medio. Llamarte de que siga respirando. Me gusta esa idea. ¿Cómo le hacemos? El hermanito, la hermanita y el papá. Ese pobre imbécil seguro da la vida por recuperar a cualquiera de esos tres. Está bueno, pues. Primero lo que deja y luego... Bueno, diablita. ¿Lo disfrutaron? Se ve que estuvo buena la revolcada, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? ¡Marcelo, reaccione! Mijo, no te preocupes. La Laura te va a llamar. Eso nunca va a pasar, Tata. ¿Por qué no te callas la boca? ¿Que no lo ves cómo está? De nada sirve engañarnos, Tata. A ver, entiendan. Son las reglas del programa de protección de testigos. Sí, tú hablas así porque nunca has parido. Ya estuvo, jefa. A ver, la Laura no puede contactar a nadie, porque nadie puede saber dónde están ellas, por seguridad. El general está atrás de la Laurita y de la Santita, primo.
Yo sé que tú prefieres no volver a verlas nunca más a que les hagan daño, me equivoco. Primo, no digas lo que no estoy diciendo porque eso no va a pasar, primo. Parcero, ¿cómo se dejó madrugar así, compadre? Parcero. Al principio estaba toda medio arisca, parce. Parce, Lucifer escapó. Uy, parcero. Mi celular estaba aquí, yo lo dejé aquí. Seguro se lo llevó su mujer, mijo. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos por ella? No, ¿cuál vamos por ella? Dígale a sus hombres que se armen. Nos van a atacar los Casillas, vamos a armarnos todos. Ya, de verdad, parcero, deje la paranoia, mijo. No le olvide. Los Casillas y Lucifer son enemigos. ¿Cuáles enemigos, parcero? Lucifer me traicionó. Me vendió con el Ismael Casillas. Bueno, mamá, ¿me escuchas? Amor, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? No, mamá, está todo mal. Me volvieron a meter al bote. Seguramente ya te enteraste. ¿Qué? ¿Cómo que en el bote otra vez? ¿Qué pasó, Mariela? ¿Por qué? Pues es que nos cayó la guardia y me entregué para poder salvar a Leo y a Diana. Seguramente cuando Gancho se entere va a estar bien contento, ¿verdad? No lo puedo creer. El Gancho no se va a enterar ahorita porque ahorita tenemos un problema y no estamos juntos, pero yo te prometo que te voy a sacar de la casa. Bueno, por lo menos una buena noticia. Qué bueno que no estás con Gancho. A ver, ma, escúchame. Necesito que hables con Leo. ¡Ey! ¿Qué te pasa? No he terminado de hablar. ¿Se acabó la llamada? El tiempo corre, mambita. ¡Órale! ¡Despiértense todos! ¡Arriba! Necesito un equipo que se arme, que vaya a buscar a la Lucy. ¿Qué pasó? Los demás agarren las armas que nos van a atacar. ¿Qué pasó, Rambo? Despéguela, mijo. Qué pena con usted, parcero, ser tan pesimista, mijo. Pero yo no creo que lo vayamos a encontrar. Pase bien, parcero. Yo estoy seguro que a esta hora la Lucifer ya está con los Casillas. Es un hecho que nos vendió. Ellos tienen ya nuestra ubicación. Sí, Diana la odia. Y pues yo no creo que Ismael se vaya a asociar con esa vieja, mijo. ¿O qué? ¿Qué pasó? ¿Sabe algo de los Casillas o qué? Nada. No, hijo de madre la mía, parce. ¿Se dañó el negocio entonces? Ah, ya voy entendiendo. Ese era su negocito paralelo. Usted fue el que le vendió la ubicación al gobierno de los Casillas, ¿verdad? Usted no da paso sin chanclazo, ¿verdad, parce? No se le va una. ¡Vamos! ¡Ármense, que hay que moverlos! ¡Vamos! Señora presidenta. General Cifuentes, lo llamo para decirle algo muy importante. Yo también, presidenta. Acabo de enterar de que una vez más se llevó una operación contra los Casillas. Y a mí se me trató como un cero a la izquierda. Así fue. Y supongo que ahora está festejando porque ninguno cayó. Por supuesto que no. Solo pienso que si me hubieran involucrado, seguro en este momento estaríamos celebrando. El hubiera no existe. Y prefiero hablar del futuro inmediato. ¿A qué futuro se refiere? Quiero su carta de renuncia en mi escritorio mañana mismo. Aquí la cosa está así. El Isidro está metido en ese mendigo cuartel. Y es posible que mi jefe esté ahí metido también. Simón, ¿qué propones? Isma, la caleta está expuesta, vato. ¿No crees que deberíamos ir a reforzarla? Bien, sí es cierto. Skinny, pon unos perros ahí venadeando, con buenos radios, buenos fierros y que avisen cualquier pedo. Tranquilo, yo me encargo, homie. Aquí la prioridad es rescatar a mi jefe, a la Ruti y a mi carnal.
Pues, ¿sabes qué, Isma? Que mi prioridad ahorita es la Mariela. Y tú, Diana, no te hagas, que me juraste que ibas a ayudar. Y mi palabra es ley. Bueno, ¿saben qué? Ya me cansé de tanto conflicto ya. Les tengo una propuesta a todos. El Leo y yo vamos a rescatar a la Mariela. Y el Ismael y sus perros van a rescatar al Isidro. ¿Qué les parece? Espérate, ¿perdón? A ver, mi amor, mira, la familia siempre va a ser la prioridad, cielo. Y el Leo es parte de la familia. Aunque aquí todos saben que la Mariela me... Pues ni modo, es su morra, ¿no? Toca. Toca. ¿Y toca que tú entiendes eso, Paquito? Prima, ahorita lo que también toca es estar juntos, no separados. Está bueno, entonces, lo que me está diciendo es que quieres que la Diana se vaya contigo para el cuartel. No, por favor, ya no te metas en esto. Si esto no es tu bronca, si lo entiendes. A la familia nunca se le da la espalda. Y por la familia se hace lo que sea. Así que aquí me tienes, primo. ¿Para qué soy buena? Cuenta conmigo. Ismael tiene razón. Unos hombres con Diana y con Leo y otros con Ismael son dos misiones contrarias condenadas al fracaso. Tenemos que estar juntos en esta. Mi amor. ¿Y ahora que sabes cómo está el pedo, vas a ir conmigo a salvar a mi carnal? Yo les voy a decir exactamente lo que vamos a hacer.